pues como ya sabes, me llamo Ángela y yo tuve la suerte de ser el líder de proyecto del grupo internacional que escribió esta norma. Entonces, yo creo que no hay nadie que sepa mejor que yo. No porque no pueden, solamente porque yo dormí con esta norma en mi cama durante 4 años. Bueno, entonces, dos preguntitas importantes. Cuando piensas en su organización y donde haces consultoría, donde sea, su organización tiene una cultura de pensamiento basado en el riesgo. Entonces, cultura. Y cuenta su organización con los mecanismos adecuados para garantizar la continuidad de la atención y de la sostenibilidad de los servicios en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Bueno, si la respuesta ha sido no, estáis en el lugar adecuado, el lugar correcto, porque vamos a hablar de esta nueva norma internacional de calidad que realmente habla mucho del riesgo y de estar bien preparados antes de cualquier situación. Entonces, un poco sobre la norma. Es creado por un comité técnico que se llama 304 y dentro de este comité técnico es que dividimos en grupos de trabajo que solamente se enfoca en una norma específica. Y Dr. Hugo, tanto como Paula, empezarán con nosotros en este grupo de expertos de escribir la norma. Esta norma, como es una norma ISO y las normas de ISO están escritos por países de todo el mundo, tuvimos un grupo de expertos que representaran a distintos países, pero a la vez era muy importante para mí que estas personas no fueran todos de países por ejemplo, de económicamente muy fuertes o con sistemas de salud muy fuertes, aunque bueno, incluso los países con una economía muy buena tiene sistemas malas, pero bueno, entonces, este grupo tenía expertos si sabes algo de la OMS, ellos trabajan en regiones del mundo. Entonces, tuvimos expertos de todas esas regiones y expertos de países de todas las categorías de ingresos del Banco Mundial. Entonces, no había ningún privilegio ni nada. También trabajamos con algunos expertos de ISCUA. Si trabajas en el mundo de calidad, seguro que ya sabes quién son. Entonces, este grupo fue un grupo diverso de expertos, de médicos, de enfermeras, de directores de gestión de riesgos, de seguridad del paciente, tuvimos algunas personas de ministerios de salud y tanto como organizaciones privadas como públicos. Entonces, no fue como un grupo de personas con mucho interés económico, todos trabajamos gratis, nuestro tiempo gratis durante como 3 años. Entonces, realmente fue un grupo que hacía la cosa correcta porque fue la cosa correcta, que realmente les importaba la calidad de la salud y, bueno, seguridad de paciente. Entonces, el contenido está basado en algunas cosas, algunos consejos de la OMS, algunas publicaciones del OCDE, algunos de la Comisión de Lancet sobre sistemas de salud de alta calidad y un parte basado en la norma de calidad de ISO 9000. Entonces fue publicado en octubre del año pasado y fue designado como como una norma de alto impacto, que significa que era importante para ellos.
Entonces tuvimos un refrán que me gusta que todos sepan, que era, esta norma es escrito por el mundo, que es decir, que lo escribimos muchas personas de todo el mundo y es para el mundo. Entonces es una norma que se puede aplicar en todos los países. Es para toda la gente, escrita por toda la gente. Entonces, un poco de resumen sobre la norma, que es la primera norma de ISO diseñado específicamente para los sistemas de gestión de calidad sanitaria. No hay otra norma. Es la primera en los años y años y años de que empezó ISO. Es la primera norma internacional de consenso sobre la calidad de asistencia sanitaria. Es decir, sabemos que hay normas de Joint Commission, hay normas solamente para un país que está escrito por su Ministerio de Salud o un cuerpo nacional, pero este es el único que está escrito por colaboración de consenso y votación por todos los países. Se aplica a cualquier organización de atención médica independientemente de su tamaño o tipo. Entonces, eso es importante reconocer. Entonces, no es una norma solamente por un hospital, por por un departamento de emergencias o de un centro de, no sé, de rehabilitación. Se puede aplicar a todos los organismos, tanto como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras o una clínica de radioterapia, un hospital, un clínico privado. Incluso tenemos una clínica de fertilidad que lo está implementando, tal y como una organización muy grande en Inglaterra de transporte, entonces, es decir, de ambulancias, porque ellos también brindan servicios clínicos. Y está basado en este ciclo de Stewart o Deming. Luego Deming es el planificar, hacer, estudiar y actuar. Entonces, esos son los conceptos que están en la norma. Entonces, todos los requisitos y cláusulas, cláusulas van en alguna de estas categorías. Entonces, la atención de alta calidad sanitaria debería ser seguro, efectivo, eficiente, centrado en las personas, oportuno y equitativo. Seguro que no lo he dicho bien esa palabra, es muy difícil para mí. Y esas palabras, estos pensamientos, conceptos no son nuevos para vosotros, pero los requisitos para ellos a lo mejor son o en la manera que están presentados. Entonces, este dibujo está en la norma. Entonces, por ejemplo, la cláusula 6 habla de cosas que tienen que ver con planificación. Y luego las cláusulas 7 y 8 tienen que ver con hacer el trabajo. Y la cláusula 9 es de estudiar y analizar los resultados. Y la cláusula 10 tiene que ver con actuar, entonces las correcciones y la mejora continua. Y todo está con esta cápsula de ser efectivo, oportuno, seguro, eso. Vale. Entonces, la importancia de la norma es que sabemos que en el mundo total estamos sufriendo un poco de falta de recursos financieros limitados o deudas que tenemos de la pandemia. Entonces, tenemos que utilizar los recursos que tenemos mejor. Tenemos una escasez en todo el mundo de mano de obra y altas tasas de rotación. La gente, a lo mejor los trabajadores vienen, pero no se quedan.
por muchos motivos. En los Estados Unidos se van porque no les gustan las circunstancias en que trabajan, pero y trabajan mucho. En otros países se van porque hay mucha oferta y quieren ir a otro sitio que les paga mejor. Entonces hay muchos motivos, pero y por eso. Y hay un aumento en todo el mundo que está bien, que la población está haciendo mayor, pero tenemos con eso un aumento de las necesidades de atención debido al aumento de la esperanza de vida media y un aumento también de las tasas de enfermedades crónicas como diabetes, alta presión arterial, pero también como la gente vive más tiempo, claro que tenemos más enfermedades crónicas. También hay algunas nuevas tecnologías en dispositivos como médicos, fármacos y inteligencia artificial. Entonces necesitamos normas para controlar estas nuevas cosas que no sabemos si hay riesgos, si van a hacer daño a un paciente. Entonces, eso es muy importante. En algunos países hay una ausencia muy grande de una gobernanza clara del sistema de salud. Tenemos también este impacto gigante del cambio climático en la salud mundial y regional. Como proveedores de salud, aunque incluso si no te crees mucho en este cambio climático, sabemos que estos cambios afectan la salud, que lo hacen. Si es demasiado frío, si hay demasiado calor, si no hay agua, si hay demasiado agua, afectan la salud. Entonces, también insuficiencia de equipos médicos y medicamentos en muchos países. Entonces, por eso necesitamos normas que nos ayuda a controlar los recursos, los procesos, los daños y todo eso. Esa es una norma escrito para hacer estas dichas cosas. Pero más que todo, Hugo quiso que yo hablase de 7101 en cuanto al riesgo. Entonces, hay muchos sitios, muchas cláusulas en la norma que hablan del riesgo. Entonces, hay una que no sé si que tienes, si estáis muy familiares sabes mucho sobre las normas de ISO, pero las normas de gestión, de sistemas de gestión en general, siguen una cosa que se llama estructura armonizada. Entonces, la ISO 7101 también sigue esta estructura. Entonces, es más fácil combinar la implantación con otras normas de ISO como 9000, 14000, lo otro de riesgos, el 15189 para laboratorios. Entonces, esa es la estructura de ISO de esta norma también encaja con los otros. Pero específicamente hablando de esta norma, en la cláusula 6.1.2 hablamos de una cultura de riesgo y en 6.1.3 también hablamos de procesos de gestión de riesgos. Voy a hablar más profundo sobre eso. En la cláusula de operaciones, que es el 8, hablamos de planes de contingencia para instalaciones y servicios. En la cláusula 8 también tenemos toda una sección 8.12 sobre seguridad del paciente, que también sabemos que tiene mucho que ver con los riesgos, pero otro tipo de riesgos. Entonces, ya voy a hablar un poco más específicamente sobre cada de estas cláusulas. Yo podría hablar mucho sobre cada. Entonces, lo que vais a ver en la pantalla solamente es la sección grande, no los requisitos debajo de cada sección, porque tienen como A, B, C, D, E, entonces va poco a poco.
Um, los manos levantados, esperamos, ¿no? Porque yo veo manitos. Vale, espero. Vale, ok, entonces 6.1 tiene que ver con acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y lo que me gusta tanto de esta norma es que no solamente habla de riesgos, habla de hay que identificar oportunidades. Entonces, está en inglés, pero es igual porque se ve exactamente lo que quiere decir. Entonces, hay que pensar en los riesgos en esta así. Entonces, tenemos un tema, ¿no? Un issue. Y luego, a veces hay un riesgo, pero también nos presentan con una oportunidad, ¿vale? Y de esta oportunidad, pues puede sugerir un riesgo, pero también un impacto que es deseable, ¿no? Y desde ahí, pues también tenemos que pensar en cómo vamos a enfrentar este impacto y también tenemos un efecto deseable o un riesgo. Y la misma cosa con una oportunidad nos puede dar un riesgo, pero este riesgo también nos da oportunidades o un impacto adverso. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en riesgos, impactos y oportunidades y cómo vamos a tratar estos riesgos. Y entonces, esta norma está escrita de tal cual manera para ayudarnos a hacer esto. También la parte que más me gusta de parte de la sección de riesgo es esta cosa de que una cosa es bueno, gestionar riesgos, ¿no? Y identificar riesgos. Pero otra cosa es tener una organización con una cultura de riesgo. Entonces, la norma está muy claro que hay que tener un programa alineado con la visión, misión y valores sobre el riesgo en esta organización. Luego, tiene que demostrar apoyo de la alta gerencia o dirección, pero también tiene que dar una educación continua de la fuerza laboral en cuanto a que es un riesgo. Entonces, no es suficiente decir, estos son los riesgos en tu departamento. No, es como esta formación quizás una vez, luego a los 6 meses o quizás anualmente, pero siempre que ellos están equipados para saber cómo hablar de riesgos y reportar riesgos si ellos encuentran algo. Luego tienes que tener documentación disponible para ellos, los trabajadores, empleados, sobre gestión de riesgos. Y finalmente, hay que medir el conocimiento de riesgo a intervalos definidos. Entonces, no es suficiente tener un programa de educación. Hay que medir realmente lo que entienden los trabajadores, la fuerza laboral, sobre riesgo y si lo entienden bien y si no, pues hay que mostrar que vas mejorando en esta medición. 6.1.3, procesos de gestión de riesgo. También, esa es otra parte que me gusta mucho, es que tienes que tener un sistema documentado destinado a identificar riesgos y oportunidades, pero asociados con actividades clínicas y no clínicas. Muchas veces solamente nos gusta pensar en los que son clínicas, pero también hay riesgos que abarcan cosas como ambientales, circunstancias imprevistas como guerras, huelgas laborales, el terrorismo, epidemias, terremotos. Hay muchas cosas que pueden pasar
que realmente que no pensamos tanto en estas cosas. Y os voy a dar un ejemplo que a lo mejor me faltan las palabras, a ver. Por ejemplo, en un hospital, que esta es una historia de verdad, que con un centro de trauma grande que tiene ¿cómo se llama? Helipuerto, la parte en el techo donde van los helicópteros con los pacientes. Y en este techo, en este momento, había muchas piedras y rocas. Entonces, cuando el helicóptero se aterrizó, pues el viento de los, yo creo que se llaman rotadores, ¿no? Pues de estas cositas que se van en círculos, que echaban las piedras por todas partes y se pegó, se cayó, cayeron encima se cayeron encima de los automóviles, los coches, los carros, y hicieron mucho daño. Entonces, estos daños lo tuvo que pagar el hospital. Entonces, esto fue un riesgo, claro, no pensado, pero luego, claro que sí, fue pensado y menos mal que no había ninguna persona em, caminando por ahí y recibí una piedra en la cabeza. Pero entonces tenemos que pensar en todos los tipos de riesgos posibles. También hay una parte en cláusula 8.1 de la norma que realmente esa es la parte de hacer los procesos, de hacer el trabajo y es planificación y control operativo. Entonces, en esta cláusula yo lo quise poner aquí para que veáis que también entra riesgos en esta parte de planear cómo vamos a hacer los procesos para disminuir, pensando en los riesgos que identificamos antes en la cláusula 6. Una parte que me encanta que de la norma tiene que ver con planes de contingencia para instalaciones y servicios. Y ese es el 8.2.2. Entonces ya sabemos que tenemos lo de emergencias por incendios, interrupciones de energía, gases medicinales, que antes no lo pensamos tanto, pero ya como pasamos por el COVID, todos pensamos en oxígeno, que siempre lo dimos por cuenta, que siempre lo íbamos a tener, ¿no? Y planes de evacuación, abastecimiento de agua y nutrición y agua potable. Y entonces eso no solamente está hablando de tenerlo, es que si la fuerza laboral está allí durante 2 semanas porque no pueden salir por algún causa, un desastre, tenéis nutrición para ellos, tenéis nutrición para los pacientes, hay agua, ¿qué vais a hacer? Tenéis un plan de realmente de emergencia de esas circunstancias. Entonces la norma habla más, ¿sabes? Específicamente con los requisitos. No están todo aquí, así no de fáciles, que hablan mucho más concreto. Entonces también tenemos una sección en 8.6 de las tecnologías emergentes. Y hay una parte sobre mitigación de riesgos. Entonces tenemos todos estos diapositivos médicos, cosas robóticos, la inteligencia artificial está ayudando a los de radiografía, de ecografías, de MRI, para diagnosticar cosas, pero ¿cómo sabemos realmente si es válido, es eficaz, que se puede reproducir los resultados correctamente? Entonces, es súper importante que hay procesos antes de empezar a utilizar estas tecnologías emergentes. Entonces, esta parte de la norma habla de los riesgos, pruebas, validaciones, control, la seguridad del paciente y el usuario, la fuerza laboral, y
muy importante la experiencia del usuario, porque sabemos si los pacientes y sus familias y no, los cuidadores no saben cómo utilizar alguna tecnología nueva, no lo van a hacer. O a lo mejor no lo van a querer hacer porque no saben ni cómo hacerlo. También hablamos de gestión de riesgos en cláusula 8.7, que es el diseño de servicios en el ámbito sanitario. Entonces, a veces no pensamos que estamos diseñando servicios, pero realmente estamos, porque antes de empezar una nueva oferta o cambiar cómo está el quirófano o un proceso de dar de alta de admisión de un paciente, hay pasos y en cada de unos de estos pasos hay riesgos y muchos otros factores. Entonces, cuando estamos diseñando servicios o revisando lo que tenemos o mejorando un servicio, una oferta, que tenemos que pensar en las normativas, en las prácticas recomendadas, entonces científicamente recomendadas, gestión de riesgos. Entonces, ¿en qué proceso podremos encontrar un riesgo? También tenemos que pensar en las expectativas de los grupos de interés. Entonces, los cirujanos, las enfermeras, la gente de lavandería, todo lo que ellos necesiten para hacer su trabajo. Y muy importante, el bienestar de la fuerza laboral. Entonces, en el 8.12 también tenemos una sección, una cláusula muy larga sobre la seguridad del paciente. Todos vosotros que estáis allí sois expertos en seguridad del paciente seguro y sabemos que se puede escribir toda una norma sobre la seguridad del paciente. Solamente una norma de gigante, muy grande. Pero como este fue o es una norma de gestión de calidad que tiene una parte sobre seguridad del paciente, no fue posible escribir de todo. Entonces, en el principio, habla que hay que tener procesos que cubren todas las cosas que pueden afectar la seguridad del usuario, del sistema, del paciente, de cuidadores, de fuerza laboral. Pero una sección muy importante, tal y como lo de riesgos, es que hay que tener una cultura de conocimiento y aprendizaje en seguridad. Entonces, no es suficiente solamente decir que tenemos estos procesos y procedimientos, políticas sobre la seguridad. Hay que tener realmente una, una cultura de siempre estás de promover el aprendizaje continuo, el intercambio, la formación, de definir un proceso para compartir las lecciones aprendidas y realmente recopilando y analizando los datos para continuamente implementar mejoras. Entonces, en esta norma vas a ver que hay que tener muchos registros sobre la formación de la fuerza laboral tal y como los pacientes, porque ellos están involucrados en su cuidado también. Entonces, lo que viene, ok, entonces con el grupo decidimos, mira, no podemos escribir en esta norma todo sobre la seguridad del paciente, pero lo que podemos hacer es subrayar o highlight las cosas más importantes que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde se puede tener más riesgos sobre seguridad del paciente. Entonces, hay una sección sobre identificación del paciente, por supuesto. Hay una sección
sobre seguridad de los medicamentos. Yo sé que he visto que habéis estado hablando de los 5 momentos claves. Hay una sección sobre seguridad quirúrgica. Hay una sección sobre prevención y control de infecciones o PCI. Hay una sección de prevención de caídas, úlceras por presión y tromboembolismo. También otro sobre la seguridad diagnóstica, que son precisos, oportunos, que las pruebas críticas están comunicados rápidamente y correctamente a las personas indicadas y que cumplen con los requisitos legales y las políticas de la organización. Sale. Bien, yo creo que es. Y finalmente hay una cláusula sobre transfusiones de sangre, que todos sabemos que es muy, muy importante, pero no todos los países lo hacen igual. Entonces, Chile es un país muy desarrollado, eso ya lo tengo muy bien claro, pero en otros países lo que ponemos en la norma son requisitos mínimos. Y la cláusula 9. Entonces, esta es la parte de la norma cuando hablamos de cláusula 7, 8, 9. Pues 7, 8 es hacer y 9 es donde empezamos a evaluar del desempeño y riesgo, ¿ok? Lo que hemos hecho. Entonces, la norma tiene una parte que se llama auditorías internas, que hay que hacerlos. Entonces, también dice específicamente A, B, C, D, hay que mirar algunas cuantas cosas. Y siempre habla de los riesgos, pero las auditorías internas nos ayuda a hacer una identificación temprana de riesgos. Entonces, espero que sea antes de que pase algo mal. Entonces, eso está muy bien en esta parte de la norma. También hay una cosa que se llama revisión por la dirección y por la alta dirección o alta gerencia, y ese es el 9.3. Y ese es con toda la alta gerencia vienen y tienen una revisión muy grande que podría ser cada mes, pero normalmente en las normas de ISO es como cada 6 meses o cada año. Y hay cosas específicas que se llama entradas en 90.9.3.2, se llama entradas de la revisión por la dirección. Y hay una sección sobre riesgos y desafíos potenciales. Entonces, como puedes ver, hay otra parte donde vais a estar la dirección y los managers de calidad y riesgo van a estar hablando de estos riesgos y desafíos potenciales. Entonces, la última parte, la última cláusula es el 10 y en 10.2.2 hablamos de gestión de no conformidades y las acciones correctivas. Y en la parte que habla de posibles acciones, otra vez hablan de control y mitigación de riesgos. Entonces, una vez identificado este problema o de no conformidad, aunque sea una o alguna que es más sistémico, que tenemos que parte de la corrección es control y mitigación de riesgos. Entonces, en resumen, tenemos beneficios anticipados de la norma. Una es una que solamente he hablado de riesgos, pero hay muchas otras partes a la norma. Entonces, una mejora de la experiencia y la satisfacción del usuario del servicio, una mejora
de la retención y el bienestar del fuerza laboral. Hay una parte, una sección sobre el bienestar del fuerza laboral. Y no solamente es de seguridad, son como cosas psicológicas y cosas así. Hay una parte de gestión y reducción de residuos, reducción del daño al paciente y mejora de los resultados de salud, riesgos mejor controlados y reducidos y una continuidad del negocio asegurado, porque hablamos mucho de esos planes de contingencia. Yo lo llamo yo no sé si hay un dicho en español, yo creo que no, pero no pude pensar en otra cosa. Es un umbrella, entonces es una paraguas de un sistema de gestión, debajo de que otras normas más locales se pueden poner. Entonces, hemos hecho algunos mapeos cruzados de otras normas de otros países y se encaja muy bien, pero como ISO es más holístico y es de gestión, de un sistema de gestión, tiene cosas en un nivel más alto, más holístico. Entonces, nos ayuda con mayor cumplimiento de otros requisitos normativos, porque bajo de esta norma dice que hay que cumplir con todas las normas regulativos o regulatorios y nacionales de tu país. Y al final nos mejora la reputación en el mercado nacional, tal y como internacional. Algunas organizaciones no les importa nada eso, pero en otros países son muy, muy competitivos y aún más las instituciones privadas. Pero también hay muchos países que están haciendo turismo médico. Entonces las personas ven, la ISO, conozco la ISO, entonces tienen una mejor confianza de que se pueden fiar en esta organización. Entonces, que voy a stop. Ok, entonces, yo sé que he hablado muy rápido, pero solamente he tenido 30 minutos y quería darles un resumen, pero la última cosa que quiero decir es que esta norma fue escrita con un montón de amor, os lo juro. Las personas que estuvimos pensando en todos vosotros, en vuestras familias, en vuestros cuidadores, en vuestros hijos y en el bienestar del mundo. Muchas gracias, Hugo.